Eguerdion, eta eskerrik asko gurekin egoteagatik. Muy buenos días y muchas gracias por acudir a nuestro tercer Congreso Nacional de Directivos APD. Seguimos con el tercer panel en el que vamos a trabajar dos de las claves que curiosamente surgieron ayer durante la actuación del mentalista Javier Luxor en la cena que tuvimos en la Alhóndiga. Estas dos claves son la importancia de las personas y de la ética dentro de nuestras empresas para conseguir la tan ansiada reindustrialización. Bien, en la primera ponencia, Margarita Álvarez, directora de Marketing y Comunicación del Grupo Adecco, nos va a hablar de la importancia de la educación y de la formación de nuestros jóvenes para conseguir que sean personas que se incorporen en nuestras organizaciones y nos ayuden a conseguir la competitividad de nuestras empresas. Tenemos que trabajar, lógicamente, para disminuir ese gap que existe hoy en día entre la preparación de los jóvenes y la realidad del mundo empresarial. Margarita, les voy a leer un poquito su currículum porque inicialmente no estaba en el programa, trabajó en diferentes empresas durante su formación en Derecho, entró en Coca-Cola, donde ha desarrollado la mayoría de su trayectoria profesional, y en los últimos años estuvo como presidenta del Instituto de la Felicidad. En el año 2011 se incorpora en el Grupo Adecco y está inculcando todo lo aprendido en la época de Coca-Cola para conseguir un entorno laboral feliz, como nos gustaría tener a todos dentro de nuestras organizaciones. Bien, nos comentará, entre otros aspectos, un proyecto interesante en el que están trabajando para conocer la realidad de nuestros jóvenes que se incorporan al mercado laboral con un amplio grupo de empresas. Yo sí que les voy a pedir a los dos ponentes que se ciñan a su tiempo, porque vamos con el tiempo muy apretado y luego tenemos la parte de la clausura. Margarita, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que al miedo escénico que da el hablar en un foro tan grande se une el que los ponentes de esta mañana han sido absolutamente excepcionales. Pero es verdad que la ventaja que tengo es que, aparte de la introducción de Miquel, ayer tuve una introducción durante la cena al tema que voy a tratar que me ayuda mucho. Ayer por la noche tuvimos, Enrique Sánchez de León nos enseñaba una encuesta en la que la gran mayoría de CEOs encuestados, el 66%, pensaba que la educación no está alineada con el mundo de la empresa, por ejemplo. Luego también tuvimos a una persona del público que cuando le preguntaron qué es lo importante para la reindustrialización, contestó que personas, que gente. Y luego, aparte de los sabios que vimos en el vídeo, vimos un sabio de 11 años que dijo por lo menos 4 veces la palabra personas, con lo cual ya me han hecho una introducción al tema bastante importante, porque en realidad cualquier cambio, cualquier reindustrialización, cualquier reconversión pasa por las personas, pasa por el capital humano. Pasa porque a las personas las formemos y las enseñemos. Pasa por un sistema educativo que se adecúe. Las empresas siempre estamos buscando que el talento se adapte a nuestras necesidades. Pero lo pensamos más al corto plazo, siempre pensamos un poco más en corto plazo y, sin embargo, a medio y largo plazo esperamos a que alguien lo solucione, esperamos a que un sistema educativo se vaya adaptando, esperamos a que las instituciones vayan tomando medidas y la verdad es que eso ocurre siempre muy despacio. Por eso teníamos la sensación de que desde la iniciativa privada teníamos que hacer algo con esto, teníamos que conseguir que los jóvenes vuelvan a tener un papel en esa adaptación a nuestro mundo, que tenemos que acercarnos a ellos, que tenemos que intentar que ese gap se reduzca, ese famoso gap del que todos hablamos entre la educación y la empresa. Con lo cual, hace ya algo menos de un año decidimos crear una institución que es el Observatorio de Innovación en el Empleo. Y en el observatorio lo que queremos sobre todo es hacer de lo que hablaba antes Antonio Garrigues. Antes decía él, el movimiento sin acción no sirve para nada. Es cierto, no podemos seguir hablando, debatiendo y pensando y repitiéndonos entre todos que hay un gap entre la educación y la empresa sin hacer nada. Así que decidimos que algo teníamos que hacer y decidimos que lo primero que teníamos que hacer era entender qué estaba ocurriendo, cuál era ese gap, dónde estaban los problemas y dónde estaba esa diferencia entre una cosa y otra. Y decidimos hacer un estudio en el que habláramos sobre todo con universidad pública y privada,
formación profesional, y dentro de esos dos elementos queríamos hablar con jóvenes, con estudiantes, pero también con profesorado. Y por otro lado queríamos hablar con empresas. Hicimos también un estudio importante con directores de recursos humanos. El estudio tenía una parte cuantitativa y otra cualitativa para intentar entender dónde estaba ese gap, a qué nos referimos cuando hablamos de ese gap. Y os voy a contar simplemente unas pocas pinceladas por dejar pues un poco claro dónde está ese gap, porque estas 23 empresas que formamos a día de hoy el observatorio, que no deja de crecer, porque insisto, es una inquietud que yo creo que pocos de los que estamos aquí no sentimos, pues lo que estamos intentando es conseguir reducir ese gap desde nuestra iniciativa, desde nuestra capacidad de actuación. Y aquí algunas de las cosas que aprendimos cuando hicimos el informe, que el informe lo llevamos a cabo este verano, insisto, hablando con todas las partes involucradas, pues algunas de las cosas que aprendimos fueron que el 47% de las empresas encuestadas, el 47%, y estamos hablando de 800 empresas, pensaban que los perfiles que hay hoy en día no les sirven. Pensaban que los perfiles tecnológicos, específicos, de todo tipo, comerciales, no están preparados para las necesidades que ellos tienen, y que la formación a día de hoy, los jóvenes vienen con grandes carencias a incorporarse a la empresa. Tremendo el dato. Pero es que además cuando les preguntábamos a los jóvenes, más del 60% dice que el mundo de la empresa, que creen que hay un salto enorme hacia el mundo de la empresa. Claro, tremendo también pensar que hay jóvenes que se están preparando precisamente para entrar en el mundo laboral y que sin embargo más del 60% creen que el salto es enorme. Más cosas. Cuando les preguntábamos sobre lo básico, vamos a empezar por lo básico. ¿Tú sabes cómo buscar trabajo? ¿Tú sabes cómo hacer un currículum? ¿Sabes cómo hacer una entrevista? Bueno, pues por ejemplo, el 80% dice que no saben cómo hacer una entrevista de trabajo. Y se supone que se están preparando para entrar en ese mercado laboral. Insisto, esto es la parte casi más básica. Y además, cuando les preguntas, bueno, ¿y quién te explica cómo buscar empleo? Pues dicen, pues o mi padre, o mi madre, o mis amigos, o un hermano. Pero nadie institucionalmente les prepara para esto. Otra de las cosas que nos llamaba la atención es que tanto profesorado como alumnos, como responsables de recursos humanos, cuando les preguntábamos sobre la educación, sobre la formación universitaria, por ejemplo, en este país, lo que decían es, teóricamente somos fantásticos, y es verdad. Ahí está la prueba está en que, por ejemplo, Alemania valora muchísimo nuestras ingenierías, Francia valora muchísimo nuestra educación médica, pero la teoría somos muy buenos. Sin embargo, en lo que no somos tan buenos es en otras cosas, como la orientación laboral, la utilidad de los estudios, y eso les está generando una inseguridad y una decepción con sus estudios importante. Luego, además, lo que veíamos es que cuando entras un poquito más en profundidad, insisten en que la formación teórica es perfecta, pero creen que el enfoque es tremendamente generalista, y luego además que tiene carencias, como por ejemplo los idiomas. Antes Emilio Lamo de Espinosa nos contaba lo que es el mundo hoy en día, y todavía seguimos teniendo como asignatura pendiente, nuestra generación desde luego, pero la que viene detrás todavía, los idiomas. Claro, el que ellos te digan, y insisto, se están preparando para una entrada en el mercado laboral, el que ellos mismos digan que no existe el diálogo con el mundo laboral o que el enfoque no es nada profesional en los estudios que están llevando a cabo, pues es un dato relevante. Es verdad que cuando hablamos de este informe había diferencias entre universidad pública y universidad privada, y había diferencias con formación profesional, pero aún así los porcentajes llamaban mucho la atención. Aún así, incluso en los mejores casos, hay un porcentaje altísimo de jóvenes que creen que no están lo suficientemente preparados, por no hablar de las empresas de las que ya hemos comentado. Pero es que además el 45% de las empresas encuestadas creen que las titulaciones que hoy en día se dan en las universidades no son las que ellos necesitan. El 45% también, algo como para preocuparse. Si consigo. Ahí está. Bueno, ¿y qué piden las empresas? A día de hoy, ¿qué están pidiendo las empresas? Bueno, pues las empresas pedimos principalmente tres cosas.
Tres cosas y además cada vez pedimos más. Pero pedimos principalmente tres cosas. Pedimos una formación técnica, les pedimos pues una formación determinada, pero además dentro de esa formación les pedimos, por supuesto, idiomas, les pedimos, por supuesto, cada vez más una formación tecnológica, les vamos pidiendo cada vez más formación y más variada. Pero luego además les pedimos experiencia. Les pedimos que hayan conocido el mundo de la empresa, les pedimos que hayan vivido en algún momento algún tipo de contacto con la empresa. Y esto, fijaos, el otro día leía un artículo en el que decía que en Estados Unidos se están empezando a preocupar porque por primera vez el número de estudiantes que trabajan a la vez ha descendido al 45%. El 45%, son cifras que aquí no podríamos ahora mismo ni soñar. Y luego además hay un tercer bloque de cosas que pedimos las empresas a los jóvenes que se incorporan a nuestras empresas, que son las competencias transversales, que son esas competencias, esas habilidades que tenemos las personas que nos sirven tanto en el ámbito laboral como en la vida misma, pero que son tremendamente útiles en la empresa. Y aquí es probablemente donde más pinchamos en el ámbito formativo, aquí es donde probablemente más gap existe entre unas cosas y otras. Fijaos, en este gráfico os enseño, por enseñaros dos pinceladas, aquí veis la diferencia que hay entre los ítems o las cualidades que pedimos las empresas y valoramos y cómo las valoran y qué importancia le dan los universitarios. Es decir, que cuando hablamos de lo que las empresas estamos buscando, los jóvenes no necesariamente saben que eso es importante para su futuro, no necesariamente saben que les vamos a pedir habilidades como el liderazgo, habilidades como la gestión de equipos, habilidades como la gestión o como la capacidad de oratoria. No necesariamente se están preparando para eso. Pero es que luego además, cuando son conscientes cuando en algunas de esas habilidades coincidimos, cuando ellos son conscientes de que esto va a ser importante para mi futuro, aún así las empresas pensamos que no están lo suficientemente preparadas. Con lo cual, el gap o el lapsus entre unos y otros cada vez es mayor. Pero es que el 69% de las empresas piensan que sobre todo en lo que más pincha la formación y la educación de los jóvenes es en eso precisamente, en las habilidades y en las capacidades. Y cuando les preguntas a ellos, ellos están en el 55%, pero aún así es un porcentaje enormemente alto. Bueno, estas son algunas de las conclusiones que quería comentar, porque es importante entender dónde estamos y en qué punto estamos. Pero insisto, el observatorio no era pues un foro de debate en el que vamos a ver qué es lo que ocurre. No, lo que queríamos era acción, lo que queríamos era de verdad actuar, lo que queríamos era de lo que hablaba antes Antonio Garrigues, que era de actuar, de hacer algo desde la sociedad civil, desde la iniciativa privada. Y lo que pretendemos es intentar desde estas empresas ponerle solución a este gran abismo que existe entre unos y otros. A partir de ahí lo que estamos haciendo es pues trabajar en medidas que acerquen el mundo de la empresa a la universidad, no esperar a que ocurra al revés. Lo que estamos haciendo es todo un programa de acercamiento de las empresas que formamos parte hacia los jóvenes para intentar, primero, que tengan mayor conocimiento, mayor formación, que dejemos de... Claro, fijaos lo dramático que es, que nosotros contratamos 100.000 personas al año, lo dramático que es con la situación de desempleo que tenemos, darnos cuenta que hay perfiles que somos incapaces de llenar, somos incapaces de encontrar determinados perfiles, pero tenemos que hacer algo, tenemos que dejar de esperar a que pues o el sistema cambie o el modelo cambie, o lo cambiamos nosotros o no lo va a cambiar nadie. Con lo cual, para nosotros lo más importante en este caso era actuar, comprometernos para cambiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita Escarricasco, también por haberte adaptado al tiempo. Yo creo que las conclusiones del observatorio dejan claro el gap que tenemos con los jóvenes, o los jóvenes tienen para incorporarse al mercado laboral, y tenemos muchísimo campo para trabajar. En el estudio que nos presentó ayer Enrique en la cena se veía que la base de la pirámide para conseguir esa competitividad, esa reindustrialización, estaba en todo el tema de la educación, de la educación de nuestros hijos, de los jóvenes, desde los colegios, pasando por las universidades, y que se acerquen mucho más al mundo empresarial.
Muchísimas gracias, Margarita. Bien, vamos a pasar a la segunda de las ponencias. Tenemos con nosotros a Pablo Sagnier, socio de Egon Zehnder, que nos hablará de la democratización del buen gobierno corporativo y su mayor importancia en un mercado globalizado en el que las grandes empresas ya están trabajando desde hace bastantes años, pero que en las pymes hay un largo recorrido por hacer. Pablo es ingeniero industrial, trabajó en varias multinacionales como Arthur Andersen, como McKinsey y Winterthur y se incorporó en Egon Zehnder en el año 99, empresa especializada en headhunting y consultoría de dirección, con presencia en más de 41 países. Pablo, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero dar las gracias a la APD por haber contado conmigo para tratar un tema tan relevante frente a una audiencia como esta. Estaba yo en mi despacho y me llama un día Enrique y me propone: Pablo, te sugiero que en el contexto de reindustrializar para ganar, hables sobre la democratización del buen gobierno corporativo. Respiré hondo, estuve pensando un rato y pensé que era interesante la mezcla de estas tres palabras. 1, gobierno corporativo. 2, buen. 3, democratización. Entonces, ¿por qué democratización del buen gobierno corporativo? Primero, porque por un lado en España, y todos lo hemos visto, ha habido grandes avances. Yo creo que Antonio Garrigues también lo decía, que al final tenemos que ser positivos también sobre lo que hemos hecho. Grandes avances en lo que es la implantación del buen gobierno corporativo en las empresas grandes, normalmente en las empresas cotizadas. Sin embargo, el avance de buen gobierno corporativo en las empresas medianas ha sido de media muy inferior y todavía hay mucho margen de mejora. Este grupo de empresas, como sabéis, no sé si representa 70-75% del PIB de nuestro país, 70-75% del empleo y al final suponen un pilar muy relevante de nuestra economía. Voluntariamente he dicho de media porque existe un número reducido, en general exitoso, de compañías medianas que sin tener incluso obligaciones regulatorias o legislativas, desde hace muchos años tienen implantados sistemas de gobierno corporativo profesionales y de primer nivel. Dicho esto, cuando hablamos ¿por qué hablamos de gobierno corporativo y de buen gobierno corporativo? ¿Que esto en qué puede ayudar a las empresas? Hay varios estudios que hablan de este tema, pero a mí me gustaría resaltar cuáles son los motivos por el que estamos convencidos de la importancia del buen gobierno corporativo para reindustrializar, para ganar. 1, el buen gobierno corporativo implica mayor rigor y objetividad en los procesos internos y en los procesos de toma de decisión. No solo se toman mejores decisiones, sino que se evita tomar malas decisiones y además se reevalúa si las decisiones tomadas son buenas o son malas. Y esto obviamente tiene un impacto positivo en los resultados de las compañías y por tanto en su sostenibilidad y crecimiento a largo plazo. Por otro lado, también permite o obliga a una gestión transparente en relación con los accionistas y stakeholders. Tema que está muy de moda y que puede ayudar a evitar y en cualquier caso resolver de manera más efectiva los conflictos internos. Después, es muy importante de cara a ofrecer confianza. Creo que la palabra confianza es muy importante en el contexto de esta presentación. Confianza, por un lado, como decimos aquí, a inversores institucionales. O sea, hoy en día inversores institucionales profesionales llegan a España, analizan compañías y hoy, primero, miran el gobierno corporativo y después miran los números y las proyecciones. Esto hasta hace unos años, esto era al revés.
Primero, miraban los números, miraban las proyecciones, miraban las valoraciones y después, en la última semana y antes de firmar, pues miraban a las personas y al gobierno corporativo. Confianza también importante con los empleados. Los directivos están más tranquilos, están más contentos, los buenos directivos. Y resulta significativamente más fácil atraer y retener talento en compañías donde el gobierno corporativo inspira confianza. O sea, en resumen, al final, el buen gobierno corporativo aumenta el valor, incrementa el valor patrimonial de las compañías, que al final es el objetivo que están buscando o que estáis buscando todos como accionistas. Dicho esto, decimos, ¿qué es el gobierno corporativo? Cuando hablamos de gobierno corporativo, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, insisto, yo no soy abogado, no quiero enmarcar esta presentación en un contexto jurídico, sino más en un contexto de gestión. Yo lo definiría pues, como un conjunto de estructuras y procesos dirigidos a gobernar las compañías en nombre de los accionistas. Y ahí pues, engloba, por ejemplo, el Consejo, que es el órgano, si quieres, colegiado de administración, que está entre medio de lo que son los accionistas, que son los que lo eligen y eventualmente los cesan, y el equipo directivo, a los que por un lado también seleccionan y supervisan, es el eje central de este gobierno corporativo al que hacemos referencia. Digo eje central porque no es el único elemento. Hay muchos otros que hoy hablaré menos, como puede ser la Junta de Accionistas, los reglamentos del Consejo, los estatutos de los reglamentos del Consejo y de la Junta, los estatutos de los consejeros. O sea, me voy a centrar principalmente en el Consejo de Administración como eje central del concepto de gobierno corporativo. ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Qué hace un gobierno, qué hace un consejo de administración? ¿Qué debería hacer bien un consejo de administración? Pues por un lado, pues hemos englobado 5 tipos de responsabilidades. Una, aprobación de la estrategia, aprobación de los objetivos, asignación de recursos, planes de inversión, etcétera. 2, toda la parte de supervisión y control, tanto de los KPIs, tanto de la gestión de riesgo, auditoría interna, desarrollo y control de códigos de conducta, etcétera. Tercero, toda la parte más de nombramiento, desarrollo y acompañamiento de un equipo directivo que implica pues, selección del CEO, evaluación del CEO, participación en la definición de la compensación de los ejecutivos clave, etcétera. Después, tener una relación permanente, transparente y on time pues, con los accionistas, con los shareholders. Y por último, proceder también de manera profesional a su evaluación y mejora permanente en sus ámbitos de gestión. Esto, si al final decimos, oye, nosotros aquí hay compañías en distintos estadios de desarrollo corporativo, y ¿qué tenemos que hacer para crear un consejo? Pues básicamente hay 4 pasos que son los principales, un poco genéricos. 1, tenemos que acordar la misión del consejo. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? ¿Qué tenemos que hacer nosotros versus otros estamentos en la organización? 2, decidido esto, tenemos que crear un consejo, ¿no?, que esté acorde y sea adecuado a esta misión. Tercero, clarificar roles y responsabilidades de los distintos participantes, el presidente, los consejeros, las comisiones, los secretarios, etcétera. Y por último, definir pues, todo lo que son los procesos internos de manera eficiente. Esto parece muy complicado y realmente es complicado. Y para compañías que están en estos momentos iniciando este viaje, esta andadura, es recomendable leer lo que el ICA, el Instituto de Consejeros y Administradores, que es una institución que la verdad es que está siendo muy activa y muy efectiva en divulgar el gobierno corporativo y en formar a posibles y futuros consejeros, escribió un código de gobierno corporativo para empresas medianas, en principio no cotizadas. Y estableció la posibilidad y describe, oye, este tema de gobierno corporativo también se puede instaurar por fases en las compañías. Ellos definen 3 fases, que obviamente cada compañía es distinta, cada estructura de propiedad es distinta, y esto debe interpretarse únicamente como una guía abierta e ilustrativa. Dicen, hay una fase 1 más de inicio, donde se profesionaliza el equipo, donde de alguna manera se exige una auditoría
externa, donde se obliga a uno a rendir cuentas de manera profesional a los accionistas, una fase 2, donde ya empiezas a introducir consejeros externos, donde empiezas a tener unos reglamentos del consejo, donde empiezas a asignar una serie de funciones a las responsabilidades clave de auditoría, nombramientos, etc. Y una fase 3, en donde ya se consolida el gobierno corporativo y ya pues tienes una creación de comisiones, se puede crear la figura del consejero coordinador o lead director y se puede incluso entrar ya en una evaluación más profesional del consejo para seguir mejorando. Con esto lo que quiero decir es que se puede introducir un buen gobierno corporativo por fases. No hay que pensar que estoy o no estoy, sino que esto es un camino que hemos visto en muchas compañías que han empezado y luego han alcanzado los niveles deseados. Cuando hablamos de gobierno corporativo, luego hemos hablado de la palabra buen gobierno corporativo. Entonces, buen gobierno corporativo, ¿qué quiere decir? Buen gobierno corporativo quiere decir que no solo es el qué, ¿no?, sino también es el cómo. Y al final nosotros, cuando en nuestras prácticas de evaluación de la contribución de los consejos de administración, hacemos referencia principalmente a dos ámbitos, ambos muy importantes. Uno más relacionado con estructuras y procesos y otro más relacionado con comportamientos. La parte de procesos, de estructura, está relacionado con la dedicación y rigor en el tratamiento de las responsabilidades clave, la estructura de las comisiones, los procedimientos internos en cuanto a agendas, actas, flujo de información, etc. Y en cuanto a comportamientos, damos importancia a temas como diversidad en el consejo, trabajo en equipo, alineamiento de todos los participantes hacia una misión común, que no siempre es el caso, y por último, todo lo que es la calidad e independencia en lo que es la participación, independencia de criterio, en lo que es la participación de los consejeros a nivel individual. Entonces, todo esto está muy bien, pero, y ahí vuelvo al tema de Margarita, pero al final, como dice Claudio Fernández Araoz en su último libro, it's not the how or the what, but the who, ¿no? Y todos estos consejos de administración al final están formados por personas, están formados por consejeros, están formados por consejeras. Y a veces nos preguntan, oye, ¿cómo es un buen consejero? ¿Cómo debe ser una buena consejera para, uno, ser candidata a serlo y dos, tener una contribución efectiva en el seno del consejo? Aquí, si no quiero entrar en el detalle, porque tengo aquí un reloj un poco amenazante que te va marcando los minutos, incluso los segundos, pero sin entrar en el detalle, yo diría que lo que se evalúa de consejeros o de posibles candidatos a consejeros son básicamente tres cosas. Por un lado, una cosa más relacionada con la experiencia, una experiencia de liderazgo sólida en algún sector, en alguna función que sea relevante para la compañía y sea complementaria a lo que es la composición del consejo actual. Dos, unas capacidades interpersonales que al final más relacionadas con valores, impacto en la comunicación, capacidad y voluntad de aprendizaje, etc. Y tres, una serie de competencias, algunas de las cuales incluso son contrapuestas. Por un lado decimos, queremos consejeros que tengan integridad, que tengan independencia de criterio, pero que a la vez sean capaces de escuchar y trabajar en equipo. Lo mismo, queremos consejeros / consejeras que tengan orientación estratégica, visión a largo plazo, pero por otro lado no se olviden de una orientación a corto plazo y a resultados. Dicho esto, queremos enfatizar la figura del presidente. El presidente es clave en el buen gobierno corporativo. Hay quien dice que si el presidente no quiere, es imposible tener buen gobierno corporativo en una compañía. Tiene unas responsabilidades adicionales, tiene que liderar el consejo, tiene que custodiar la cultura, tiene que gestionar las relaciones internas, tiene que implantar y dirigir esos procesos. Y eso implica tener una serie de competencias que también deberíamos considerar y evaluar. O sea, no todo el mundo en un consejo
puede ser muy buen consejero, pero a lo mejor no muy buen presidente. Y ahí hablamos otras competencias como liderazgo de consejo, desarrollo, coaching de directivos, gestión de equipos, inclusión. La palabra inclusión igual os parece un poco rara. Nosotros llamamos inclusión, nosotros llamamos diversidad a contar personas y llamamos inclusión a hacer que las personas cuenten. O sea que yo creo que este cada vez es un tema que es importante, pero con diversidad solo esto no es suficiente. Dicho esto, hablamos que en el Consejo decimos lo importante es el who, pero el who no aislado, el who en un equipo. Y un equipo, nosotros normalmente, hemos hablado de algún tema parecido, nos gusta valorar al equipo en términos de alineamiento, en términos de eficiencia, de resiliencia, de energía, de apertura, de balance. O sea, el hecho de que el Consejo sea un órgano colegiado también implica que la dinámica grupal sea efectiva. Bueno, ya con esto, lo que quería, ya me estoy acercando, Miquel. No, si yo ya me he puesto los límites estos que nos habéis marcado. Lo que sí quería es, ya incluso para finalizar, me gustaría hacer unas reflexiones finales. 1. El buen gobierno corporativo realmente es clave para la creación de valor sostenible de las compañías. Pensamos que encaja perfectamente con el concepto de este evento de reindustrializar para ganar. O sea, sin un buen gobierno corporativo es difícil, no imposible, pero difícil, que las compañías tengan un crecimiento, una sostenibilidad y un desarrollo que permita que en este país se tomen las decisiones adecuadas para generar el tejido industrial que queremos. 2. Requiere un esfuerzo para los accionistas de las empresas medianas. ¿Por qué un esfuerzo? Pues requiere un esfuerzo porque a nivel personal exige tener un equilibrio de, por un lado, humildad, curiosidad, transparencia, generosidad de la información con terceros, gente que a lo mejor no conoces. O sea, puede resultar incómodo, es incómodo, sobre todo al principio, pero es efectivo y decisivo a largo plazo. Tercero, lo importante no es cumplir. Nosotros no defendemos el compliance de tick the box en función a listas como a lo mejor se pueden hacer estas u otras. Lo importante es creerse de verdad que el proceso de toma de decisión tiene que responder a una estructura de buen gobierno corporativo. Y por último, queremos resaltar, y ahí ligo con la exposición de Margarita, que los procesos, las estructuras, los reglamentos, los estatutos son muy importantes, pero estamos convencidos, en base a nuestra experiencia, después de haber participado en muchos, lo que nosotros llamamos board reviews o análisis, evaluaciones de contribución de consejos de administración, que al final las personas y sus comportamientos lo son más. Y con esto doy por finalizada mi presentación y muchas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Pablo. Es que ricasco, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Con el resumen que has hecho al final me has dejado difícil aquí mi planteamiento, pero sí que me quedaría con la importancia del buen gobierno corporativo de cara, pues también a otro de los gaps que tenemos dentro de nuestras organizaciones, que es el tamaño de nuestras empresas, ¿no? De cara a estas fusiones, adquisiciones, la importancia del buen gobierno corporativo a la hora de unirnos, de comprar empresas y conseguir ese tamaño. Y por otra parte, como bien ha comentado Pablo, la importancia también de que nos ayude el buen gobierno corporativo a la retención del talento dentro de nuestras organizaciones. Como vamos bien de tiempo, Margarita la verdad que nos ha dejado ahí un margen, les voy a hacer una pregunta a cada uno de ellos y luego ya procederemos a cerrar este tercer panel. Margarita, yo quería comentar, que nos comentases dentro del observatorio, ¿qué medidas crees tú que se podrían empezar a tomar dentro de
nuestros colegios, de nuestras universidades, bueno, pues eso, para acercar la formación, la experiencia de nuestros jóvenes de cara al mercado, a la incorporación al mercado laboral. Bueno, es una pregunta compleja porque tiene varios puntos, pero principalmente hay una parte que tenemos que trabajar todos, que es en sensibilizar a los jóvenes. Es decir, cuando hablas con ellos, cuando hablas con chavales que llevan 2, 3 años estudiando y les explicas que es que el día de mañana les van a preguntar qué han hecho durante la carrera, te miran sorprendidos, porque ellos lo que están pensando es, bueno, yo lo que tengo que hacer es estudiar y aprobar. Pero es que ya no vale con eso. Es que ahora ya lo que te van a preguntar cuando vayas a una empresa es ¿qué has hecho durante la carrera? Y esto ellos todavía no lo saben, ellos todavía no son conscientes o tan conscientes como deberían de que hay una parte importante de actitud que se demuestra con qué es lo que has hecho a lo largo de tus estudios, además de estudiar, que esto ya damos todos por hecho que lo estás haciendo. Entonces hay una parte de contarles qué es lo que les vamos a exigir en el futuro, que es acercarnos a ellos y explicarles, mira, pasado mañana, cuando intentes trabajar en una empresa, te van a preguntar no tus notas, a no ser que seas el número 1 de tu promoción, sino qué has hecho, qué hacías los fines de semana, has creado algo, has hecho alguna asociación, trabajabas para alguien, cuidabas a niños, hacías algo adicional a lo que ya se te presupone mientras estudias. Y luego hay otra parte importante que es el punto, desde luego, de formación adicional. Cuando hablamos de los idiomas, cuando hablamos de las nuevas tecnologías, exactamente igual, cada uno de ellos tiene que diferenciarse por algo y tienen que estar en constante formación y en constante ansia por aprender y por ser diferentes, pero es algo que a día de hoy ellos todavía no son conscientes. Es una lástima escucharles decir que les frustra el no haber aprovechado su etapa universitaria o su etapa de estudios. Y claro, es terrible escucharle a un chaval de 22 años decirte eso, porque probablemente cuando tenía 18 nadie le explicó lo que tenía que hacer en los próximos 4 años. Muchas gracias, Margarita. La verdad que bueno, tendremos que animar a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, que durante la carrera, o incluso antes ya empiecen a trabajar con sus trabajos de fines de semana o a la tarde, pues de cara a ir conociendo la empresa y estar mucho mejor preparado para cuando se incorporen en las mismas. Y a Pablo me gustaría preguntarle eso, ¿cómo podemos hacer para animar a estas medianas y pequeñas empresas a que se inicien en el tema del buen gobierno corporativo, ¿no? Porque muchas de ellas saben que es importante, que es necesario, pero no saben cómo empezar ese primer paso, ¿no?, hacia ello. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, yo creo que el primer paso es la profesionalización interna de la compañía. Antes de empezar a hablar de la palabra gobierno corporativo. Cuando una compañía está profesionalizada, entre comillas, quiere decir que tiene unos procesos de gestión eficientes, transparencia en la gestión de la información y en la relación con los accionistas, un equipo directivo de la calidad necesaria para acometer esos planes, tiene un plan estratégico con la ambición necesaria para crecer. Para mí este es el primer paso, porque de ahí a dar el salto a introducir estructuras y procesos de gobierno corporativo o de buen gobierno corporativo, el paso es pequeño. Es simplemente decir, aquí somos los que somos, conocemos bien el negocio, hemos tenido éxito hasta ahora, pero necesitamos o nos beneficiaríamos de apoyo externo, de perspectivas externas que nos ayuden también a tomar decisiones y a no equivocarnos si lo hacemos nosotros solos. O sea, yo insisto, lo más importante es la profesionalización interna como primer paso, porque de ahí a la implantación de un buen gobierno corporativo, el paso es realmente pequeño. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Margarita. Y ahora tendremos el honor de recibir a Su Majestad el Rey, que ha querido estar con nosotros en la parte final del Congreso y va a estar escuchando las dos últimas ponencias de IBM y de Siemens, y luego procederemos al acto de clausura. Les vamos a pedir, por favor, que se mantengan en sus asientos hasta la entrada de Su Majestad el Rey en el auditorium.
Y yo me quiero despedir, primero, bueno, pues dando las gracias tanto a Gobierno vasco como a Diputación, como al Ayuntamiento, a Andoni Aldecoa, que desde que le planteamos el tema ha apostado por traer aquí nuestro congreso. La verdad que muchísimas gracias. Por supuesto también a los otros 19 patrocinadores que están con nosotros y luego también a todas las empresas colaboradoras que nos han ayudado en el tema de la difusión. Y luego, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en este tercer congreso y también, sinceramente, por acompañarnos en estos 58 años de existencia, de vida que tiene APD. Bihotxez, eskerrik asko guztioi gurekin egoteagatik hainbeste urteetan. Eskerrik asko.